Eh, no sé qué suena por ahí. Ah, vale. Está Y grabando, bueno, está, pero no suena. lo que es muy importante, que ya lo ha dicho Miguel, pero para los que no estabais todavía, por favor, tened las cámaras abiertas. Yo creo que eso es importante y además es bueno. Pues así José Mari ve cómo respira la gente, cómo nos vemos, etcétera. Y segundo, mantenerse en silencio durante su intervención, eh, la, el micrófono para que no haya ruidos de fondo y podamos escuchar todos bien. Luego ya, como la otra vez, estaremos una hora eh, escuchando a José Mari y luego pasaremos a discutir todo lo que nos ha traído y aportar lo que cada uno buenamente pueda. Adelante, José Mari, cuando quieras. Perfecto, gracias, Tato. Bueno, un poco viendo que el día pasado, repasando un poco algún concepto, nada, el determinismo psíquico, en el que los seres humanos tienen poco mérito por ser lo que son, la indefensión, que nos lleva negada a la barbarie, a la megalomanía, a todo esto que estamos viviendo socialmente, y aceptada nos lleva a la solidaridad. El proceso de individuación como un proceso de desidealización y cómo nuestras intervenciones trascienden lo técnico. Nos apelan también a toda una parte humana, a lo que somos y a lo que somos capaces de hacer con nuestra propia existencia, lógicamente. Que la mente es transpersonal, que es un espacio virtual y que lo biológico pone la potencialidad, pero sin embargo es lo social lo que programa y lo que hace que estas potencialidades se desarrollen o no. Después nos metimos un poco en el manicomio para decir que era una estructura cerrada, que evidentemente no estaba al servicio de las personas, sino que de alguna manera las personas eran la justificación de su existencia. No se puede tratar de aportar ningún proceso a un ser humano desde el sometimiento. Pronto o tarde eso no va al fracaso. Si tienes un contexto loco y metes a un cuerdo, acaba actuando locamente. Pero también se da la inversa, como vemos en las comunidades terapéuticas y en lo que trataremos de hacer con el hospital de día, etcétera, etcétera. Si tienes un loco y metes en un contexto cuerdo y de fiabilidad, la persona empieza a actuar mucho más normalizadamente, etcétera. Bueno, ya sabemos, como decía el día pasado, el manicomio me enseñó que no, pero no me dijo que sí. Esto lo tuve que ir descubriendo lentamente. Que el mundo cambia cuando lo vemos de otra manera y lo entendemos de otra manera es evidente. Entonces, del manicomio, en aquel momento, primero hay que decir que era un contexto de una enorme creatividad. En torno a 1975 murió Franco y se hizo una situación en lo social maravillosa con la transición, una ilusión enorme en la posibilidad de un cambio, etcétera. Era una ola maravillosa a la que nos sumamos muchas personas y ahí sí que pensamos en un cambio psiquiátrico. En aquel momento yo me había presentado a dos plazas, una en Diputación para un manicomio tradicional y otra plaza que era Uribe Costa Salud Mental, que era un servicio comunitario que todavía, bueno, estaba en ese momento recién. Saqué las dos plazas, me incorporé al manicomio, estuve 15 días porque al mes se abrió ya en 1982 Uribe Costa Salud Mental, que es donde ya he hecho todo nuestro desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, esa apertura de bueno, primero decir que en aquel momento, estamos hablando de 1982, realmente había muy pocos servicios y mucho menos comunitarios. Había muy pocos, estaban los manicomios, los hospitales con algunas unidades, pero fuera de todo eso no había prácticamente nada.
Bueno, se dio una situación porque a veces las instituciones se crean por casualidades, un cúmulo de casualidades. Y aquí se dio una casualidad muy importante. Por una parte, estaba José Guimón, estaba también Ajuria Guerra, etcétera, que hicieron un comité de expertos para hacer un servicio modélico, que fuese un poco la referencia a desarrollar posteriormente en el extrahospitalario. Entonces crearon un área experimental que se llamó Área Experimental Uribe Costa Salud Mental. Bueno, el área experimental de Uribe Costa fue un privilegio al azar, en el que confluyeron varias circunstancias. Uno, un comité de expertos que hablaba de un cambio psiquiátrico y que por tanto había que hacer un servicio diferente al resto de servicios. Por otra parte, estaba en lo político, aquí estaba dándose una situación muy seria de toxicomanía. De hecho, casi una generación de chicos jóvenes, etcétera, perecieron después con sidas, con sobredosis, etcétera, etcétera. Había entonces una gran conciencia porque algunos de los, digamos, políticos con más relevancia habían tenido sus hijos, ¿verdad?, dentro de esta situación y estaban muy sensibilizados a hacer algo concreto. De hecho, en un principio, el área experimental se planteó como un servicio de toxicomanía, fundamentalmente, bien dotado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Ajuria Guerra hay una comisión, ¿verdad?, donde estaba Ajuria Guerra, José Guimón, Agustín Ozami, una serie de personas, quiero decir, plantearon que una vez de hacer un centro de este orden, era preferible que fuese un centro más abarcativo que el tema de la toxicomanía, por lo que pusieron este dispositivo. Es curioso que en aquel momento la psiquiatría dependía de diputaciones, o sea, ni siquiera todavía estaba integrada en la red de salud, vamos, de salud en general. Todavía en aquel momento se pertenecía a psiquiatría a la beneficencia, por así decir, con diputación, etcétera, etcétera. A nosotros, con muy buen criterio, nos dieron una fórmula administrativa muy diferente. No nos integraron en la red de salud mental que había en aquel momento, ya digo, pensando que si nos integraban en la red, el poder económico y político de los manicomios, etcétera, iba a contrarrestar la posibilidad de desarrollar una estructura diferente a la que había hasta ese momento. Entonces se hizo un consorcio administrativamente en el que participaban 50% ayuntamientos, 50% gobierno vasco en cuanto a lo económico. Había una asamblea general compuesta por todas estas personas y nosotros teníamos una total autonomía. O sea que, por suerte, esta es una situación que no se da prácticamente, yo no conozco ningún otro centro en el que se dé. Teníamos una autonomía de funcionamiento al margen y diferente al resto de la red. Bueno, fue muy interesante porque digamos que por encima de los técnicos solo teníamos ya políticos, pero hay que decir que los políticos no son como los de ahora. Primero eran políticos municipales de todos los ayuntamientos del área Uribe Costa. La segunda cosa, entonces, eran todos profesionales que dedicaban parte de su tiempo a la política, pero ninguno era profesional de la política, lo cual todavía facilitaba más la posibilidad de entendimiento con todos ellos. Entonces, bueno, comenzó con, digamos,
con los objetivos de ser un servicio comunitario y que tuviese una oferta pública de psicoterapia. La verdad es que nunca he concebido la psiquiatría sin la psicoterapia, o sea que evidentemente para mí encajó perfectamente. Tuve que hacerme cargo de la responsabilidad muy prematuramente, o sea que a veces nos llegan posibilidades, ¿verdad?, para la que uno no está, digamos, todavía ni siquiera preparado. Con mucha ilusión y un gran esfuerzo, ¿verdad?, se pudo ir resolviendo las cosas. Anualmente, en la Asamblea General, digamos, teníamos que negociar la parte económica que nos ponían, o sea que entonces teníamos que ajustarnos a un presupuesto y esto nos daba también, como técnicos, digamos, una conexión con la realidad que trasladábamos también al propio equipo. Bueno, me encontré, había 3 servicios asistenciales, uno de psiquiatría infantil, compuesto por 10 personas, 3 psiquiatras, 2 psicólogos o 3, un asistente social, etcétera. O sea, bastante bien dotado, porque hasta ese momento no había servicios de psiquiatría infantil. Estaba el servicio de adultos, que era el que yo dirigí, y que era un servicio que constaba de un ambulatorio de psiquiatría general, pero también del hospital de día, donde desarrollaría luego todo el tema del grupo multifamiliar y de los diversos grupos de psicóticos. Había también el equipo de toxicomanía, que también estaba con 3, 4 psiquiatras, un asistente social. Todos los equipos estaban bastante bien dotados. En realidad teníamos del orden de unas 30 y tantas personas que estábamos. Tan prematuro fue el comienzo que todavía no teníamos ni siquiera las sillas, las mesas, los despachos. Tuvimos que hacer absolutamente todo. Es como empezar, es un poco caótica la situación porque es empezar como de cero. Era curioso porque, por una parte, como se planifica y como salen las cosas también en la administración pública, digamos, por una parte, marcaban unos objetivos muy ambiciosos de intervenciones comunitarias, de psicoterapia, etcétera, y por otra parte me encontré con un equipo, empezando por mí, extraordinariamente joven y con poquísima experiencia en psiquiatría. También me encontré, como ocurre en este tipo de casos, muchas personas que venían de la mano, ¿verdad?, de un político, de tal o de cual, con todo ese tipo de situaciones que a veces son complejas. Teníamos también una oficina de información y coordinación compuesta por un sociólogo para, de alguna manera, hacer una evaluación de lo que íbamos haciendo y también para acompañarnos en las intervenciones comunitarias, que ahora pasaré a describir. Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, con poca experiencia y con un deseo de hacer las cosas bien y con una implicación enorme. Así es como comencé en este servicio. Bueno, teníamos una junta facultativa compuesta por los jefes de servicio y por los subjefes de las unidades, personas que habíamos nombrado nosotros también. Estaba también la gerente, en aquel momento administradora, que después llegó a ser la responsable de salud mental, de salud general en Osakidecha, pero también se daba una particularidad dentro de esta estructura. La gerente estaba por debajo de los servicios médicos, quiero decir, en el tiempo, y después de una serie de avatares que ahora no viene, a mí se me nombró el director de todos los servicios. Quiero decir, y lo importante era que el dinero estaba al servicio de la asistencia, no como ahora se ha invertido, en el que los directores médicos están por debajo de
las responsables administrativos, de los gerentes, etcétera, y se invierte un poco los términos porque prevalece más el interés económico que el asistencial. Entonces, nosotros no lo hacíamos así. Justificábamos lo económico en función de lo asistencial. Bueno, así es como comenzamos, ¿verdad?, en esta situación de psicoterapia. Para entonces yo ya tenía una experiencia en formación en grupos, también en psiquiatría comunitaria y también en psicoterapia individual. Ya me había tumbado en el diván, etcétera, etcétera. Teníamos en aquel momento, digamos, una ilusión enorme en el que nuestro centro tuviese un entendimiento fundamentalmente dinámico y psicoanalítico. Evidentemente, las personas del equipo empezaron a formarse en psicoanálisis más tradicional, etcétera, etcétera, y tengo que reconocer que algo pasó porque según se iban formando, iban desapareciendo del servicio. O sea que en cuanto empezaban a tener ya una formación un poco mayor en psicoanálisis, se iban marchando fundamentalmente a consultas privadas. Bueno, en el ambulatorio teníamos un gran problema a la hora de repartir la demanda, que si eres amigo de no sé quién y pones a pacientes menos graves, que el más grave me toca a mí, unos líos siempre muy importantes. Lo resolví sectorizando el ambulatorio. Quiere decir que como también íbamos a tener una relación muy directa con atención primaria, lo que hice fue que cada psiquiatra tuviese una serie de médicos de referencia, ajustarse un poco a población y que, por tanto, todo médico de nuestra área tuviese automáticamente un psiquiatra de referencia con el que compartir y con el que se tendría que juntar cada 15 días, 20 días para hablar de los temas. Entonces, la sectorización resolvió aquel lío que era el empezar a repartir, ¿no?, cómo se reparte la demanda. Bueno, evidentemente, enseguida, lógicamente, aunque en aquel momento todavía teníamos idealizado el psicoanálisis individual, evidentemente no era posible un atender a muy poquitas personas en una situación de privilegio y, digamos, junto con José Guimón, planteamos el tema grupal como la oferta de psicoterapia posible para una institución. ¿Qué es lo que además pasó? Que creamos el sistema de formación de grupos, ¿verdad?, que todavía ha resistido a lo largo del tiempo y que lleva 30 y muchos años presente. En principio lo pusimos en marcha más pensando en las personas de nuestros servicios, tanto de Basurto como de Uribe Costa, para el entrenamiento, para la psicoterapia, etcétera, etcétera. Lo que pasa que tuvo tal nivel de interés por parte de otras muchas personas que tuvimos que ampliarlo. Comenzamos, bueno, que la terapia de grupo, que yo creía, ¿verdad?, que era, bueno, un recurso importante, pero que desde luego no iba a ser tan importante como lo individual, resultó que en mi experiencia tenía unas posibilidades muy por encima de lo individual. De hecho, creo, digamos, lo que yo entiendo como el eje potencial de una terapia y que depende, claro, del número de experiencias de todos los participantes, que es infinitamente mayor cuantas más personas haya. O sea que, además del grupo en la institución, hacía que
claro, cuando estamos en una institución pública, tú no puedes hacer una selección de tu personal, quiero decir, sino que te viene dado en un momento determinado. Vamos a poner, si un psiquiatra o un psicólogo tiene un cierto nivel de inmadurez importante, el grupo aminora la posibilidad de iatrogenia. También permite la coterapia, lo cual posibilita el aprendizaje de otros a través de la experiencia de uno mismo, etcétera, etcétera. Tiene unas ventajas importantísimas el grupo como psicoterapia preferente para el tema institucional. Además, claro, a las personas de ambulatorio requieren de una salida para todo el volumen de pacientes que tienen que tratar y el grupo se adecua más cuando los grupos se van haciendo cada vez más numerosos. Teníamos que salir al paso, ¿verdad?, de esta necesidad de los compañeros para poder en un momento determinado contar con un proceso, con procesos de psicoterapia, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos por una parte, para hacer los grupos, la formación de nuestras personas, que claro, era más que una formación, porque como muchos de vosotros habéis tenido la experiencia formativa nuestra, no es una experiencia solo racional, sino que es una experiencia emocional y racional, un compromiso, bueno, que es un poco lo que vamos luego a ofrecer a los pacientes. Cuanto más heterogeneidad en un grupo, mayor es las posibilidades y mayor riqueza. Bueno, hay una dificultad para el desarrollo de los grupos en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque los grupos derivados de otros compañeros, de pacientes, etcétera, se convierten en testigos muy incómodos. Porque claro, en el grupo el paciente te cuenta también de la relación con el psiquiatra, etcétera, etcétera. O sea que no es fácil el desarrollo, ¿verdad?, de lo grupal. Aparte de eso, claro, implica el trabajar con grupos, implica un nivel de compromiso institucional mucho mayor que con individual. Claro, el decir o el posponer un grupo multifamiliar, un grupo grande, un grupo de duelos con 15 personas en el grupo, etcétera, implica una avería fantástica. Por tanto, digamos que no puedes marcharte tantas veces como podrías hacerlo a un nivel individual, tus enfermedades, o puedes ir en situaciones de cierta precariedad física, etcétera, etcétera, por todo el lío que se monta cada vez que tienes que. Bueno, que el grupo también, como decía, es un lugar de aprendizaje y de ecoterapia, y también tiene la ventaja del grupo de abrir. A mí, desde el manicomio, estaba obsesionado con nunca haber estructuras cerradas. Quiero decir, la estructura tenía que estar conectada con la realidad, ¿verdad?, en estructuras abiertas. Entonces, en el servicio teníamos asistentes voluntarios, teníamos personas en formación, generamos un programa de formación importante para ir formando a las personas que luego, ¿verdad?, podrían pasar a ser parte del equipo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando traes a los mires en formación a otras personas y haces rotar? Pues bien sencillo, que están con un psiquiatra, que están con un psicólogo en un momento determinado, y que este psicólogo, cuando se siente visto, etcétera, pone más cuidado, aun sin querer todos, ¿no? Es más fácil también favorecer no la iatrogenia o otro tipo de situaciones si está alguien, ¿verdad?, al que y además uno pone un plus de todo eso. Bueno, pues nos convertimos en un centro de cierta referencia, tanto en nuestras provincias como fuera de nuestras provincias, y empezó a venir mucha gente interesada en formarse con nosotros en nuestro servicio. Tengo que decir que eso nos facilitaba mucho, por ejemplo, un hospital de día, donde teníamos un equipo
de 6, 7 personas, pero con mucha demanda, con el multifamiliar, etcétera, y los asistentes voluntarios nos hacían un magnífico apaño en cuanto a asistencia, atención, etcétera, etcétera. Bueno, hablando un poco, digamos, por algo que es menos frecuente, que sería todo el programa comunitario. Yo lo llamo como el psiquiatra fuera del despacho. Había algo que a mí me parecía lógico, quiero decir. Si cambias y tranquilizas a un profesor y le ayudas a cambiar, etcétera, etcétera, tienes una repercusión en todos los niños que vaya a ver esta persona. O sea que son agentes que pueden equivocar o que pueden reorientar muchas cosas. Entonces, claro, el trabajo con equipos parecía que era fundamental. Y después hay algo que me parece importante, porque parecería que, digamos, la patología mental está en torno a nuestros servicios, y nuestros servicios solo es la punta del iceberg. Realmente la patología mental está en la calle, en las familias, etcétera, etcétera. Y a veces las personas más graves nunca van a venir, ¿no? Digamos que encuentran otros lugares, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Por tanto, el salir, echar una mano a equipos, y en eso, digamos que las intervenciones fundamentalmente, aunque las hacía entonces con Enrique Sacanel, que era el sociólogo del servicio, me acompañaba Enrique, me acompañaba una psicóloga, me acompañaba, en fin, y hacía diversas intervenciones comunitarias también para evitar, porque la mejor psiquiatría es la que tratamos de evitar, no la que esperamos a que haya ya un sufrimiento cristalizado a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, es curioso los lugares inhóspitos que no son vivibles. Cuando ahí me llamaba la atención, me llamaban de una residencia e iba a ver a una persona mayor, con riesgo de suicidio, etcétera, etcétera, y lo que me decía es la envidia que le generaban los dementes, quiero decir, porque no sufrían, y sin embargo, en situaciones muy inhóspitas, lógicamente, asistiendo a muertes todos los días, etcétera, sin ninguna elaboración de nada de todo eso. Entonces, bueno, empezar a intervenir ahí, porque la persona más saludable psicológicamente era la que tenía un mayor nivel de sufrimiento. Por tanto, bien, ayudarle un poco con la medicación, ayudarle un poco, pero fundamentalmente era el cambio de entendimiento de los equipos compuestos en las residencias. Entonces, intervinimos en la residencia del Sagrado Corazón de aquí, de Barrica, etcétera, formando al personal, también reorganizando la propia residencia, porque en muchas ocasiones, digamos, estaba todo ello mezclado. Pacientes dementes con personas más saludables, otras con problemas físicos. Entonces, bueno, poner y ordenar las residencias fue un elemento fundamental. Con deficientes psíquicos, exactamente la misma historia. Durante mucho tiempo, una tarde por semana, iba con Isabel, una psicóloga del servicio, les dábamos unas clases, y sobre todo lo que hacíamos también es coger las dificultades que se encontraban ellos dentro de la asistencia a deficientes. Bueno, otra en aquel momento era todavía incipiente, las asistentes sociales. Estaban en aquel momento, empezaron a tener los ayuntamientos asistentes sociales, que luego llegarían a tener un nivel de posibilidades muy grandes, porque manejan económicamente muchos servicios, ¿no?, servicios a domicilio, muchas situaciones, y además porque los políticos a veces cambian, pero las personas que están ahí
de una manera, ¿verdad?, continua, llegan a tener un poder muy importante. Entonces, también tuvimos las reuniones con asistentes sociales, algo que me ha llevado después muchos años y que ha sido una maravilla, fue el Hospital de Gorliz, que es un hospital terciario, donde también desarrollé un grupo multifamiliar, pero donde la intervención era magnífica, porque tanto, digamos, la intervención comenzaba primero en casi todos los lugares, casi todos los lugares, vamos, todas las intervenciones institucionales, etcétera, siempre he empezado de arriba a abajo. Primero, estableciendo una alianza con la gerencia, con la dirección, etcétera, etcétera, y luego, lógicamente, pasando también por los diferentes equipos y los diferentes en Gorliz, claro, con un servicio de paliativos, donde imaginaros la radiactividad que eso genera, ¿no? Y todos los problemas del equipo. Entonces, me incorporé ahí, incorporé a las familias, etcétera, pero era una maravilla porque, por ejemplo, en el grupo, ¿verdad?, que quizá describa un poco más adelante, en el grupo que hice por las tardes, que venían todas las personas familiares y hasta algún paciente a veces, etcétera, estaba en el grupo la gerente, la directora médico y los dos responsables del equipo de paliativos. Claro, eso era un privilegio, porque podíamos... Bueno, que eso, digo, era un privilegio porque tenías todos los recursos a la vez, ¿verdad?, para poder contar con ellos. Bueno, intervención importante y prioritaria fueron los colegios. Los colegios con los claustros y sobre todo con los profesores, etcétera. La coordinación con atención primaria y el estar permanentemente en contacto, claro que todo médico tuviese siempre un psiquiatra de referencia al que recurrir, me parecía que era magnífica. Después había otras instituciones, una organización de madres de afectados por la droga que, digamos, hicieron una institución y generaban unos líos tremendos sociales en el ayuntamiento, con unos líos muy importantes, etcétera, y nos juntamos con ellos para ayudarles a generar su propia organización y la coherencia, etcétera, etcétera. Se nos hizo, bueno, el primer día que nos juntamos con las responsables de esta organización, la presidente cogió la palabra y dijo que se le había muerto el hijo con una sobredosis, etcétera, que ella se había prometido dedicar su vida al tratamiento, ¿verdad?, y al cuidado de otros toxicómanos. Yo le recordé en aquel momento que no estábamos, ¿verdad?, no estábamos para hablar de asuntos personales, sino de asuntos institucionales. Eso sirvió de poco porque se hizo una rueda y cada una contaba sus propias desgracias, etcétera, etcétera. Era un grupo prácticamente de forma natural de autoayuda entre ellas. Y de hecho, a mí me preocupaba porque trataba de buscar la persona más sensata, más evolucionada en quien poder poner un proyecto institucional que lo pudiese sostener, pero en la medida en que teníamos reuniones, entendían y mejoraban, las personas que yo sentía que estaban más cualificadas desaparecían, quiero decir, en el momento en el que ya se encontraban mejor. Bueno, que una institución puede ser creativa o abortiva es evidente. Que para que una institución sea creativa, digamos, el personal que la compone tiene que estar contenido, acompañado, tiene que evitar el estar asustado con la tarea, etcétera, etcétera. Bueno, de tal manera que
el cuidado de las personas de mi equipo era por una parte fuera, ¿verdad? Asistiendo a los grupos, teniendo sus propias experiencias, etcétera, donde podían sacar todas las situaciones que se les acumulaba dentro, pero también dentro de la propia organización y dentro de la propia institución. Por ejemplo, con la reunión de la mañana, lograba dos cosas. Uno, que las personas, digamos, se comprometiesen con el horario, porque si no, claro, pues estábamos todos, etcétera. La segunda cosa, coordinábamos, pero también en un momento determinado había que tomar decisiones sobre pacientes graves que a uno le asusta en un momento determinado. En el momento en el que lo compartía con el equipo, ya la responsabilidad disminuía y además automáticamente la responsabilidad también pasaba a ser mía, que era en aquel momento el responsable. Eso les permitía trabajar con más tranquilidad y no estar permanentemente, ¿verdad?, asustados con decisiones o con situaciones no vistas o no compartidas. Yo creo que todo eso, evidentemente, también adquirimos la cultura en el servicio de, en un momento determinado, si alguien oía un grito o cualquier cosa en cualquiera de los despachos, automáticamente dejábamos lo que estábamos haciendo y íbamos a echar una mano a ver qué es lo que estaba ocurriendo. O sea que evidentemente eso disminuía también el temor a una agresión, etcétera, y de hecho hemos tenido poquísimas agresiones, pero yo creo que las agresiones y la agresividad y todo ese tipo de cosas tienen más que ver con el modelo de entendimiento. Cuando las personas les tratas adecuadamente, los niveles de agresividad disminuyen enormemente, pero enormemente. Y con eso podíamos, a lo largo del tiempo, digamos, contrarrestar a veces la violencia de algunos pacientes. El otro día, casualmente, fui por el servicio y tenían ya una persona, un guardajurado de estos, vamos, de seguridad, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestro tiempo no lo necesitamos y bueno, estoy razonablemente contento con todo ello. La otra historia que era fundamental era la sesión clínica todas las semanas por la que pasaban todos los miembros del equipo. Quiero decir, compartían desde el asistente social hasta un trabajador, hasta una persona que trabajaba en hospital de día, un auxiliar, o todo el mundo tenía en un momento u otro que dar cuenta, decir, de tal manera que también todo el mundo tuviese la sensación de compañía por una parte y por otra parte de estar compartiendo un poco un todo. Bueno, en el servicio, bueno, había para mí la niña bonita que era el hospital de día de nuestro servicio. ¿Por qué? Pues porque era donde íbamos a intentar hacer una psicoterapia más intensiva, sobre todo de pacientes graves, de esquizofrénicos, de psicóticos graves, etcétera, etcétera. Bueno, lo concebíamos como una comunidad terapéutica, ¿verdad? Y era donde íbamos a integrar toda la diversidad de recursos puestos en marcha en un proceso terapéutico. A veces los pacientes graves requieren de un espacio individual, fundamental, de un espacio familiar, fundamental, de un espacio grupal. La integración de todos esos recursos que puedan funcionar con cierta coherencia era algo, algo fundamental. Y el equipo terapéutico se hace a modo de una familia alternativa, ¿no? La multiplicidad de transferencias en el propio equipo y después el revertir en las sesiones permanentes de, bueno, en los postgrupos, en las reuniones de equipo, etcétera, donde se revierte, ¿verdad?, las diversas transferencias, las diversas situaciones que se dan en uno u otro. Bueno,
que los contextos que hemos querido crear eran fiables y continentes es evidente. Ahora, cuando hablaba de que el mundo cambia cuando lo vemos de otra manera, es curioso que donde en la psiquiatría tradicional estaba la comprobación de la locura, en las crisis, etcétera, nosotros lo veíamos como una oportunidad, no como la enfermedad, sino exactamente como intentos saludables de salir de esas situaciones locas en las que a veces uno queda atrapado. Evidentemente, el asunto pasa por cómo contener esas crisis y cómo hacer y volverlas a favor. En esos momentos de crisis es donde la persona nos muestra más también sus aspectos saludables. Bueno, hacer de crisis, anteriormente se decía el paciente cursa a brotes y va hacia la cronicidad, porque evidentemente esas crisis, ¿verdad?, que eran intentos de salud, se perdían y a veces justamente se trataban solo medicamentosamente, etcétera, con lo que se perdía la oportunidad y se generaba un nuevo traumatismo con una contestación inadecuada a esas situaciones. Convertir las crisis en operativas consiste en acompañarlas, en tratar de entenderlas, en cuidarlas, en contenerlas, etcétera, etcétera. Bueno, había una situación que los pacientes, digamos, en los servicios tradicionales había casi que llevarlos con, digamos, forzadamente. En nuestro servicio teníamos que forzar a los pacientes graves para que se marchasen cuando acababa el servicio. Quiero decir, de hecho, había pacientes que no estando en hospital de día, pero estando en ambulatorio, etcétera, etcétera, venían a la sala de espera y le veías un tiempo, otro tiempo, y resulta que es que no tenían cita, simplemente estaban allí porque el estar dentro de la institución les tranquilizaba y les permitía estar más cómodos. Y bueno, y estaban en la sala de espera, ¿verdad? Como esperando, pero más que esperando, era un poco dejándose acompañar y viéndonos un poco a todos. Y eso me parecía que era importante. Ya digo, fijaros el cambio que implica de tener que traer a las personas forzadamente a tener casi que pedirles disculpas porque llega el fin de semana o porque tenemos el horario que tenemos y no podemos llegar un poco más. Bueno, hablando de a veces las formaciones, tenía en aquel momento un responsable de hospital de día, un psiquiatra, que estaba en el despacho y me llaman que un paciente grave había sacado una navaja y estaba amenazando con la navaja. Bueno, y entonces yo dije, hombre, ¿qué dice el responsable de hospital de día? Estaba en su formación psicoanalítica y me dice, no, que dice que no hay que intervenir, que es una histeria. Bueno, subí, me hice cargo de la situación, no pasó absolutamente nada, se resolvió el tema. Bueno, quiero decir, a veces ponemos diagnósticos para decir que estamos, que no, vamos, que estamos acojonados y que no sabemos qué hacer con la situación. Pero bueno, es un poco nuestra manera a veces de hablar en psiquiatría, donde digamos que a veces la mayor incomunicación es la hablada, ¿no? Cuando se habla de todo ese caso. Bueno, también, lógicamente, cuando comienzas con el equipo y con pacientes graves, aparecen los primeros suicidios. No es que haya habido muchos, pero sí que hay algunos. En ese momento el equipo se descompone y todo el mundo mira a ver quién ha hecho y qué es lo que ha hecho con la culpabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, después todo eso son avatares, ¿verdad?, que servirán para el entrenamiento y también para el aprendizaje del equipo. También tengo que decir que tanto con el suicidio como con muertes naturales son momentos de un privilegio enorme, porque la muerte sí que pone
¿verdad? O el suicidio sí que pone un contexto de realidad que hace tope a los muchos delirios y a las muchas cosas, y las personas en ese momento pueden hacer un trabajo magnífico de entendimiento, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, elaborando un poco todo lo que eso ha significado, lo que significa para cada uno, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Bueno, que en el hospital de día ya empezamos, digamos, con la matriz del grupo familiar, del multifamiliar. ¿Por qué? Porque ya trabajábamos con el individuo, individualmente, con la persona. También habíamos incluido prioritariamente a las familias de los pacientes graves. Luego teníamos ya tratamientos individuales. ¿Por qué digo que es la matriz? Porque ya estas familias establecían un vínculo con nosotros. Quiero decir, ya venían, digamos, se encontraban más implicadas en la situación, etcétera, que lógicamente ya con la confianza ganada, etcétera, sería infinitamente digamos, más fácil luego poderles decir la posibilidad de juntarse con otras familias. Bueno, en ese tiempo, digamos, ya en una conferencia en el Colegio de Médicos, me encontré con una situación. Yo entonces no conocía a Jorge García Badraco y le oí una conferencia y curiosamente prácticamente decía las cosas que yo pensaba, o sea, ponía palabras a mi propio pensamiento, había una resonancia en casi todo. Hablaba de pacientes graves, hablaba de su comunidad terapéutica, hablaba del multifamiliar, etcétera, etcétera, y me quedé fascinado con lo que él decía. Pero como ya para entonces me había hecho incrédulo, pensé que él hablaba de pacientes no tan graves como los que yo veía a diario, que tenía que ser que como psicoanalista a veces, ¿verdad? Muchos psicoanalistas hacen una idealización. El Jorge solía decir que a veces los peores psicóticos están en la cabeza de los analistas y eso tiene una explicación. En muchas ocasiones el psicoanálisis se ha ido al psicoanálisis como una huida, no como una ida al entendimiento. Y de hecho, ya veis que el final de la carrera de un buen psicoanalista es pacientes menos graves, ¿verdad? Etcétera. Entonces, quiero decir que había oído, bueno, y las cosas que se escriben, etcétera, etcétera, no entendía que todo eso no. Y aunque le oí y me pareció magnífico, etcétera, me quedé con el rum de tener que ir a Argentina a ver si era verdad lo que él había dicho. Y efectivamente organizamos un viaje en el que fuimos José Guimón y yo y comprobé, lógicamente, que lo que estaba diciendo obedecía a pacientes graves, que era en una situación de privilegio porque era una situación privada. Quiero decir, eso tenía una repercusión más limitada solo a los pacientes, etcétera, pero bueno, descubrí, si ya sabía que no, con Jorge y también con mi propia intuición, etcétera, empecé a descubrir el camino a seguir. Y bueno, y así es como comenzamos a estructurar el grupo multifamiliar. El grupo multifamiliar comenzó, como digo, por familias tratadas más individualmente, más íntimamente, etcétera, etcétera. Después pasamos a ser un grupo de padres sin los hijos, porque eso les daba más tranquilidad. Y estuvimos un tiempo con el grupo de padres. Cuando ya dije de introducir a los hijos, se organizó un revuelo, tanto por los padres como por el propio equipo, que hablaba de unas fantasías terroríficas de que iba a ser
imposible de llevar, de una incontinencia, etcétera, etcétera. Pero claro, es que los grupos de padres tenían un gran inconveniente, y es que permanentemente hacían una queja del hijo, y permanentemente se referían al ausente, ¿verdad?, en quien ponían todo tipo de dificultades sin llegar, ¿verdad?, a hablar de sí mismos, etcétera. Siempre era un elemento de proyección y lógicamente ese quedaba fuera, por tanto el conflicto también quedaba pospuesto y parecía que todo iba a ser terrible y el problema no fue nada terrible. Metimos a los hijos y lejos de ser una situación, ¿verdad?, una situación catastrófica, fue evidentemente una oportunidad infinitamente más rica, mucho mejor, y además ahí empezamos un poco a entender las potencialidades del grupo multifamiliar. No sé cómo andamos de tiempo. Yo creo que ya me he pasado, ¿no?, de tiempo. Y 26. 7:30. No. Bueno. 5 minutos, José María, va. 5 minutos te doy, venga. 5 minutos me das. Bueno, pues esos 5 minutos los aprovecho. Como digo, metimos ya pacientes y familiares lejos de haberse complicado. Hombre, evidentemente se complica porque ya aparecen los conflictos mucho más presentes, etcétera, etcétera, pero también aparecen muchas posibilidades o la única posibilidad, no de entendimiento de las situaciones. El grupo multifamiliar, como veis, en un sistema, vamos, en un servicio comunitario, tiene toda la razón de ser, porque evidentemente es un grupo abierto a la comunidad. Por tanto, la institución también se protege de su propia cronificación, estando en contacto con la realidad social, de verdad, a la que pertenece. O sea, los grupos, el multifamiliar es una modalidad de grupo grande, lógicamente, que no he hablado de grupo grande en la formación, pero que es fundamental. Es una modalidad de grupo grande. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que a veces abruma un poco a los propios terapeutas. De hecho, comencé el grupo con una psicóloga, ¿verdad?, que estaba, etcétera, y al poco tiempo, ya al pasado un tiempo, me dijo muy sensatamente, me dijo que ella no soportaba el grupo multifamiliar, que le generaba tales niveles de angustia, etcétera. Y bueno, y entonces tuve que, digamos, pasar a acompañarme de otros. Digamos que una pequeña anécdota del grupo multifamiliar y las alergias que puede llegar a tener. Al multifamiliar estaban invitados todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todas las personas del servicio, como un entrenamiento y también porque estaban implicados. Nadie se asomaba, nadie fue a ver, etcétera, etcétera. Lo comentábamos luego en las sesiones clínicas, lo exponíamos, etcétera, etcétera, pero es curioso, no venían muchas personas a tener la experiencia con nosotros de fuera, pero sin embargo, en el propio servicio, cada uno se centraba, bueno, y es un poco lo que, como principio un poco de multifamiliar, que también tendremos que hablarlos con los grupos grandes, ¿verdad? Porque parar a hablar de grupos grandes creo que es fundamental a la hora de entender, porque los grupos grandes es donde trabajaremos también nuestros aspectos más profundos y nuestros aspectos más locos. Quiero decir, bueno, si os parece, ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Vale. Y estoy, digamos, abierto a las preguntas. Vamos a hacer un descanso Vamos a hacer la parada, sí, de 10 minutos. Vale. Y eso a las 9 menos 20, pues nos reunimos otra vez. ¿Vale? Perfecto. Ahí estaremos.